Bienvenidos a Noticias Centroamérica, una edición especial que la dedicaremos a los hechos que ocurrieron en Panamá durante el 2018. Les acompaña Armando Gómez y empezamos de la siguiente manera. Comenzamos contándole que el año concluyó con la formalización del proceso de extradición desde Panamá de Roberto Borges, ex gobernador del estado de Quintana Roo en México, y precisamente les contamos que las autoridades panameñas entregaron la custodia de Borges, que rápidamente se encontró bajo el resguardo de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Estos dos organismos agradecieron al gobierno de Panamá por dar trámite y una resolución a las solicitudes que fueron formuladas para extraditar a Borges a México, quien pasó por una revisión médica, por cierto, y es acusado en ese país por los delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado, desempeño irregular de la función pública en suelo mexicano. El gobernador, como estábamos contando, pasó una revisión y ahora solo espera que la justicia lo siga procesando para enfrentar los cargos. Pero el año también empezó con protestas y estas se dieron en las afueras de la casa del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Y veamos cómo fue el ambiente de esas protestas y la reacción del propio gobierno. El Consejo de Gabinete de Gobierno de Juan Carlos Varela rechazó las acciones de protesta que ciudadanos llevaron a cabo en predios de la casa donde vive el presidente y su familia. Contradictoriamente, el comunicado reconoce el legítimo derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, pero califica la movilización como una acción política comandada por sectores que apoyan la corrupción y buscan alterar el orden público. Un grupo reducido de personas pertenecientes en su mayoría a un partido político, cuyos dirigentes están señalados por corrupción, arrestados en el extranjero y prófugos de la justicia, aprovechó para dirigirse a la residencia del mandatario Juan Carlos Varela. Los ministros condenaron también la cobertura que los medios de comunicación local hicieron de la protesta. No descartamos que el dinero de la corrupción esté sirviendo para financiar estas turbas que se aprovechan de legítimos movimientos ciudadanos pacíficos para infiltrarse y realizar sus planes políticos. Lamentamos que las consignas irrespetuosas promovidas por estos grupos políticos que han sido claramente identificados, hayan sido tomados por medios de comunicación para generar titulares de noticias, ignorando que quienes agitaban a las personas son dirigentes que intentan proteger a los corruptos de sus partidos. El gabinete anunció que evalúan tomar medidas contra quienes protestaron frente a la residencia presidencial. Seguimos hablando del presidente Varela, y es que los diputados que conforman la comisión o que conforman la comisión de credenciales en la Asamblea Legislativa de Panamá decidieron archivar las denuncias contra el mandatario Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de Seymalo. Las razones las conocemos. Las denuncias contra el binomio presidencial fueron rechazadas. Así se decidió luego de que los diputados miembros de la comisión de credenciales las evaluaran. En el caso de la denuncia contra la vicepresidenta, la comisión determinó que la misma se basaba en opiniones dadas por Seymalo y el hecho que dé una opinión no indica que esto sea una figura delictiva. Mientras que en el caso de las quejas contra el mandatario panameño se determinó que no existen pruebas. Contra Juan Carlos Varela, la primera denuncia la realizó el dirigente de jubilados, Eladio Fernández, quien denunció que el mandatario tenía intenciones de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Mientras que la segunda denuncia buscaba que se juzgara al presidente por no cumplir las promesas que hizo en la campaña presidencial y por permitir que se distribuyera un texto educativo en el que se enseña el matrimonio homosexual como algo natural. En la Comisión de Credenciales de la Asamblea de Panamá también reposan al menos 11 expedientes contra magistrados que serán analizados por los diputados. Según la Constitución de Panamá, los parlamentarios juzgan a magistrados, presidentes y vicepresidente, mientras que la Corte Suprema de Justicia lo hace con los legisladores. También en ese país, y hablando también del gobierno, pero también con repercusiones, o mejor dicho, iniciando discusiones en el legislativo, fue aprobado en tercer debate un proyecto de ley que busca que los delitos de corrupción y contra la administración pública no prescriban, y precisamente vemos el detalle.
Al ser aprobado el proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra la administración pública, se reforma el artículo 51 del Código Penal quedando así. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer un delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualquiera de las sanciones siguientes. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a 5 años. Multa no inferior a $5.000 ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales e inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente de manera permanente, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores y disolución de la sociedad. Además, se adiciona el artículo 116 al Código Procesal Penal, estableciendo que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento injustificado, lo cual destaca que no habrá prescripción de delitos de tráfico de influencias y abusos de autoridad. Al vencimiento del plazo de 3 años cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. En los delitos de terrorismo contra la humanidad, tortura y desaparición forzada de personas no prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá cuando se trate de delitos diferentes formas de peculado, corrupción de servicios públicos y enriquecimiento injustificado. En la ley se declara incapaz para contratar con las entidades estatales a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero, mediante sentencia judicial definitiva o hayan realizado acuerdos de pena de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o contra el orden económico o seguridad colectiva. Cabe destacar que se adiciona a la Ley de Contrataciones Públicas exigiendo que en el pliego de cargos se agregue una declaración jurada que indique que el contratista no ha sido condenado o haya celebrado acuerdos de pena o colaboración eficaz por delitos contra la administración pública u otros delitos graves. Este es el momento idóneo para que se conecte con las redes sociales de CB24 y nos diga qué fue noticia también en Panamá en los primeros 4 meses, o mejor dicho, en todo este año 2018. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información en E-Noticias Centroamérica, edición especial Panamá.
Continuamos en Es Noticias Centroamérica, en esta edición especial que hemos dedicado a lo que fue noticia en Panamá. Y ahora conversamos sobre el tema de la crisis social y el colapso de los servicios públicos e inseguridad en la zona libre de Colón que se dio durante este año. Y precisamente el presidente Juan Carlos Varela anunció que su gobierno está comprometido con la renovación de esa ciudad en el Caribe panameño y dispuesto al diálogo en medio de las manifestaciones que se dieron en ese momento. El mandatario explicó que su gobierno escuchó los planteamientos de la Cámara de Comercio, las iglesias y empresarios, así como sindicatos y comunidades, todos involucrados de alguna manera en este conflicto que se dio a inicios de este año en la zona libre de Colón en Panamá. Confirmó además que 5.000 familias van a estrenar viviendas durante los próximos meses en Panamá. Esa fue la confirmación que dio el presidente Varela. La intención del gobierno es mejorar las condiciones de vida en la ciudad de Colón. También se confirmó que se firmó la suspensión de la huelga general convocada por el conflicto y el fin del paro de docentes que también participaron en esta huelga. La comisión de gobierno también se sentó con representantes del pueblo de Colón para definir algunas prioridades de cara a que no se repitan estos hechos violentos que se vivieron a inicios de este año en esa ciudad caribeña de Panamá. La firma Mossack Fonseca anunció el cierre total de sus operaciones a nivel mundial. Eso fue otro hecho que marcó pauta noticiosa en el 2018. Mossack Fonseca, fundada en el año 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, es la firma que el 3 de abril de 2016 fue directamente vinculada al escándalo Panama Papers, que develó en 11.5 millones de documentos la creación de sociedades offshore en 21 paraísos fiscales para que líderes políticos y personalidades mundiales evadieran el fisco. La firma manifestó en un comunicado oficial el cierre. El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes, después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país. Aseguraron que hasta la fecha, después de casi 3 años del escándalo Panama Papers, ninguna de las jurisdicciones donde incorporaban compañías se les ha iniciado procesos penales por la provisión de sus servicios, únicamente en Panamá, donde existen investigaciones que expresan no han sido manejadas de forma adecuada. Desde 2016 la firma está mencionada en la Operación Lavallato, la investigación de corrupción más importante de Brasil y de Latinoamérica. Mossack Fonseca tenía una representación internacional a través de 44 filiales, 9 de estas en China. Sin embargo, tras los múltiples vínculos de la firma con los escándalos, la falta de clientes se hizo notable, hecho que llevó a la merma de operaciones, según enfatizaron. El bufete aseguró que el proceso para sus colaboradores se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo la legislación de cada país donde operaban. Agradecieron a sus clientes, especialmente a aquellos que se mantuvieron a pesar de la situación que afectó a la firma desde 2016. También en Panamá se investigó por lo menos a 14 empresas supuestamente vinculadas al desfalco de $300 millones a la Caja del Seguro Social. Entre tanto, la Asamblea Nacional de ese país aprobó citar al director de la Caja del Seguro Social para entender por qué se dio este desfalco y veamos qué fue lo que pasó. Nosotros allí procedimos a girar oficios al registro público y a la Caja de Seguro Social a fin de acreditar que efectivamente las empresas existen y de acreditar que hay listado de trabajadores en la planilla de estas empresas. Probablemente se pueda lograr saber si se vincula a funcionarios de la Caja de Seguro Social que hayan tenido también acceso al Sistema Integrado de Prestaciones Económicas, que es el sistema que le permite al representante legal de una empresa poder introducir datos generales de sus empleados a la vez que escanear documentos de identidad de los mismos. Bueno, esa era la reacción de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público de Panamá. Seguimos hablando de investigaciones y
En este caso hablamos de alguien que conoció la libertad y precisamente hablamos del empresario panameño Nidal Guáquet, quien salió de prisión donde se encontraba en Miami, Florida, en Estados Unidos, tras cumplir una condena de 27 años por falsificación de cheques. Guáquet quedó en libertad y fue conducido por las autoridades del Departamento de Migración estadounidenses encargados de procesar la deportación de Guáquet a suelo panameño. El juez Robert Scola de la Corte del Distrito Sur de Florida emitió un fallo a favor de Guáquet en el que desestimó una petición de la Fiscalía para que pagara una sanción de $20 millones. Guáquet fue detenido en Colombia el 5 de mayo del 2016 tras ser incluido en la denominada lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo señalado como líder de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. En enero del 2017 fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un proceso por blanqueo de capitales hasta cumplir su condena. Ahora hablamos de Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá, quien dio a conocer mediante una carta escrita a mano su decisión de no participar para la vicepresidencia del partido Cambio Democrático. Martinelli confirmó sus aspiraciones a correr como candidato a la alcaldía de Panamá y para el cargo de diputado de la Asamblea Nacional de ese país. En esa carta dijo textualmente: le doy gracias a Rómulo Rous por haberme considerado como vicepresidente. Es mejor unir el partido con José Raúl Molino o José Muñoz o José Domingo Arias. Yo correré para alcalde y diputado y desde ahí construiremos o reconstruiremos el país y la ciudad. Gracias, Rómulo, y sé que serás presidente, expresó Martinelli en ese manuscrito. Cabe señalar que esta carta sale a relucir luego de que el pasado miércoles 12 de diciembre surgiera información sobre una posible mancuerna presidencial entre el candidato Rómulo Rous y el expresidente Ricardo Martinelli para correr las elecciones o para enfrentar las elecciones del próximo 5 de mayo del 2019. Vamos a la pausa, pero siempre está la invitación abierta para que usted nos informe y nos diga qué otros temas fueron noticia en Panamá. Ya regresamos en Es Noticias Centroamérica, edición especial Panamá.
Sin duda alguna, un hecho que marcó la historia de Panamá fue su primera participación en un mundial. Pero ¿cómo llegó Panamá a estas instancias del fútbol, de la máxima competición en el fútbol? Bueno, lo conocemos en esta nota. A pesar de la efusividad y la algarabía que generó la clasificación de esta selección de América Central, desde la dirigencia de la escuadra canalera afirman que el proceso que llevó a su clasificación no fue fortuito, sino producto de un proceso. Yo creo que la clasificación a Rusia 2018 quizás es el logro competitivo más grande que hemos tenido y era uno de nuestros objetivos desde que iniciamos esto en el 2010. Pero no siento que eso sea lo más importante. Para mí lo más importante es que hemos logrado estructurar una institución que de no tener ni siquiera oficinas propias, hoy día ya cuenta con una estructura administrativa que permite trabajar en una plataforma para el desarrollo del fútbol nacional. Rusia 2018 no solo trajo alegría a la nación canalera, sino también implicará retos para desarrollar la liga local en ese país. Nuestro principal objetivo tiene que ser el desarrollo de la Liga Nacional de Fútbol, de la LPF o como la llamemos en su momento, porque es ahí donde vamos a generar realmente una máquina, una dinámica real de lo que es desarrollar el fútbol en Panamá. Panamá no quiere ser vista como la cenicienta de la Copa del Mundo. Para eso los dirigentes han buscado la orientación en Costa Rica y de colegas en el área centroamericana para hacer un debut de calidad. Y precisamente vamos a hablar de cómo le fue a Panamá en el Mundial de Rusia 2018. Su debut contra Bélgica, su participación contra Inglaterra y también su partido contra Túnez. Y ahí estamos viendo el marcador, el debut de Panamá, que fue contra Bélgica con un contundente 3-0, con victoria para el cuadro belga, y contra el cuadro de Inglaterra, la selección inglesa. Fue una contundente goleada de 6-1. Pero este partido tuvo un matiz muy interesante para Panamá, pues fue la primera vez que un jugador panameño anotó en un mundial. Esa fue la anécdota de ese 6-1 contra Panamá, o por lo menos la nota positiva en medio de esos 6 goles que encajó la selección de Inglaterra a Panamá. Y finalmente Panamá se despidió de Rusia 2018 con una derrota, pero no tan abultada, contra Túnez de 2-1. Entonces eso fue la participación de Panamá en el Mundial. También se dio otro hecho muy importante, y es que todos los empleadores e instituciones públicas y centros de enseñanza y también particular en Panamá tuvieron, o por lo menos van a tener, la responsabilidad de enseñar contra el hostigamiento, el acoso sexual, moral, el racismo y el sexismo, tras una ley contra la discriminación que fue aprobada en este país en 2018. Esta nueva responsabilidad surge al entrar en vigencia en Panamá la Ley número 7 del 14 de febrero de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. La nueva norma recibió el visto bueno del presidente panameño Juan Carlos Varela y fue publicada en la Gaceta Oficial de Panamá del 15 de febrero de 2018. Con esto, los empleadores, centros de enseñanza e instituciones públicas deberán poner en práctica programas de asesoramiento, orientación y publicidad sobre la prohibición de las conductas previstas en esta ley. Deberán establecer por medio de reglamentos internos de trabajo, convenios colectivos u órdenes de las direcciones un procedimiento interno de quejas y resolución adecuado y efectivo para permitir las denuncias de dichas conductas. Esta ley fue propuesta por la diputada panameña Ana Matilde Gómez mediante el proyecto de ley número 213 de febrero de 2015 y fue aprobado en abril de 2017 por el Pleno de la Asamblea Nacional del país canalero. Además, tuvo su origen en prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas. En esta nueva ley se protege a las personas que presenten las denuncias de los casos de hostigamiento o racismo. En el artículo número 15 se establece que las personas que hayan formulado una demanda solo podrán ser despedidas por causas justificadas. Conforme a lo establecido en el Código Penal de Panamá, quien denuncie falsamente alguna de las conductas sancionadas en esta nueva ley incurrirá en simulación de hecho punible.
Y seguimos hablando de inclusión en Panamá y hablamos de que por primera vez una pareja conformada por dos hombres, un panameño y un británico, contrajo matrimonio en la residencia del embajador de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y precisamente vemos el detalle de esta unión. Las fotos del acto fueron compartidas por Potter en su cuenta de Twitter con el mensaje siguiente: honrado de ser testigo y anfitrión del primer matrimonio entre un británico y un panameño en mi residencia. Felicidades a la pareja en este día especial. El mensaje venía acompañado de la etiqueta Love is Great. El mensaje y las imágenes fueron replicadas en el perfil de Facebook de la Embajada de Reino Unido en Panamá. El debate sobre el matrimonio igualitario divide a la sociedad panameña y la discusión se ha recrudecido ante una reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica, donde dijo que es obligación de los estados garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Desde el año 2013, el Reino Unido reconoció los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Según legislaciones, la residencia de sus embajadores son consideradas territorio británico, y entre los servicios consulares que ofrecen a sus ciudadanos están las inscripciones de matrimonio. Potter cumple misión diplomática en Panamá desde agosto de 2017, cuando presentó copia de sus cartas credenciales a la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint-Malo de Alvarado. En 2018, Panamá se convirtió en el primer país de América Central en prohibir las bolsas plásticas en establecimientos comerciales, una medida que ayudará a reducir el volumen de la basura marina que afecta al Océano Pacífico y al Mar Caribe, el segundo más contaminado por plásticos a nivel mundial. La nueva ley podría reducir hasta en un 20% el uso general de plásticos en Panamá, país pionero en la región en unirse a la campaña Mares Limpios del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Desde el 20 de enero los comercios en Panamá tienen 1 año y medio para dejar de utilizar las bolsas plásticas de polietileno y ofrecer bolsas reutilizables que deberán ser vendidas a los consumidores. Los negocios que incumplan con la normativa serán multados y ese dinero se utilizará para financiar programas de reciclaje y educación ambiental. Panamá se une a iniciativas de países como Antigua y Barbuda, que prohibió las bolsas desechables en 2016, y Colombia, que comenzó a aplicar un impuesto a este producto desde el año pasado. La ciudad de Buenos Aires, en Argentina, también se ha declarado en contra de las bolsas de plástico y las prohibió desde el 1 de enero de 2017. En Chile, el Congreso Nacional trabaja en la aprobación de una ley para prohibir el uso de estas bolsas en las comunas costeras y permitir a los demás municipios exigir las mismas medidas. El gobierno chileno estima que el 30% de las bolsas plásticas del país terminan en el océano. Por su parte, Costa Rica, que también hace parte de la campaña Mares Limpios, al igual que todos los países mencionados, está en el proceso de un plan nacional para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas, las pajillas o las tapas de tazas de café, y reemplazarlos con materiales renovables. 1 billón de bolsas plásticas terminan en los océanos del mundo cada año y amenaza la vida de alrededor de 600 especies marinas. Panamá, con casi 3.000 kilómetros de costa, tiene una posición estratégica para frenar esta situación y ofrecer protección a cientos de especies, tales como la tortuga carey o la ballena jorobada, quienes permanecen amenazadas. Más de 30 países que cubren el 40% de las costas del mundo hacen parte de la campaña Mares Limpios y trabajan en leyes para disminuir el consumo excesivo de plásticos y toman otras medidas de protección, tales como establecer reservas marinas o limpiar sus playas. Y bueno, conocer a los santos a través de las nuevas tecnologías es la propuesta de la Fundación Ramón Pané para la Jornada Mundial de la Juventud del 2019, que tendrá sede en Panamá del 22 al 27 de enero. Sigue a Jesucristo y adelante. Es una aplicación de videojuego gratis con realidad virtual que usa GPS o sistema de posicionamiento global. El juego es de tipo educativo religioso y tiene como objetivo caminar y buscar por las calles personajes de la Biblia, santos y personajes reales para conformar el equipo de evangelización. Además, la Fundación Ramón Pané presentó un parque temático que albergará a los jóvenes, quienes podrán compartir en presencia de grupos musicales y ser partícipes en el concurso, en un concurso musical que también se llevará a cabo y en el cual también podrán participar temas religiosos y seculares. Todo esto de cara a la Jornada Mundial de la Juventud y la agenda y la participación del Papa Francisco en este evento de la Iglesia Católica.
Y con esto finalizamos este repaso por las informaciones que fueron noticia en Panamá en Es Noticias Centroamérica. Aún sigue abierta la invitación para que usted nos siga informando sobre los hechos que también fueron noticia en Panamá durante el 2018. Ahí están, vemos los comentarios de muchos de ustedes y se los agradecemos de verdad. Bueno, y con esto ponemos punto y final a esta edición de Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición.